Son las 7 de la mañana, 32 minutos, 7 de la mañana, 32 minutos. A esta hora tenemos el resumen de noticias internacional directamente desde Estados Unidos, desde Atlanta, Georgia, con nuestro colaborador César Augusto Orozco Ramírez, director de medios internacionales, comunicador social. César, bienvenido, muy buenos días, un gusto tenerlo con nosotros nuevamente en esta mañana del viernes. ¿Cómo está? Muy buenos días, Álvaro, Fermín y todo el elenco de Qué Buena en Dos Quebradas, el Eje Cafetero y Colombia, desde Atlanta, Georgia. Bueno, vamos con ese resumen de noticias a esta hora de la mañana. En tiempos de Cuaresma, el líder de la Iglesia Católica, desde el sitio de convalecencia, agradece de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud, es lo que ha dicho el Papa Francisco. Así iniciamos con una noticia, Álvaro, alentadora, que divulga el Vaticano y particularmente para toda la feligresía católica del mundo. Y es que el Papa Francisco ha grabado un audio este jueves para agradecer a la gente por sus oraciones mientras continúa su recuperación de una neumonía doble en condición estable, sin nuevas crisis respiratorias ni fiebre. El sumo pontífice ha estado recibiendo tratamiento en el Hospital Gemini de Roma desde que fue hospitalizado precisamente el 14 de febrero pasado. Después de casi 3 semanas hospitalizado, Álvaro, el Papa Francisco ha compartido pues este mensaje de voz en el que agradece las oraciones por su salud. Francisco se dirigía precisamente a decenas de fieles que estaban prácticamente congregados en la Plaza de San Pedro en el Vaticano para orar por su salud. También en el Cono Sur, en Argentina y en otros países del mundo, el fervor y los rezos, las oraciones por la salud del Papa, el sumo pontífice Francisco, se han dejado sentir, Álvaro. Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga. Escuchábamos las palabras precisamente del el Hospital Gemelli allá en Italia, Álvaro. Seguimos con este resumen de noticias a esta hora de la mañana. Inmigrante indocumentado guatemalteco arrestado en California, acusado presuntamente de liderar uno de los mayores anillos de contrabando de personas en Estados Unidos. Así es, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha arrestado en California a un inmigrante ilegal de Guatemala bajo acusaciones de supuestamente liderar una de las organizaciones más grandes de contrabando de personas aquí en todo el país, en Estados Unidos. De acuerdo a investigaciones preliminares, la red logró ingresar a territorio norteamericano aproximadamente 20.000 inmigrantes, o migrantes más bien, ilegales desde Guatemala a destinos en todo el país durante un lapso de 5 años. Muchos de ellos eran retenidos como rehenes en casas de alijo por semanas y meses. En los 4 cargos imputados a este ciudadano de Guatemala figura la muerte de 7 inmigrantes ilegales, incluido un niño de 4 años, que perdieron la vida en un accidente automovilístico en Oklahoma en noviembre del 2023, y de ser hallado culpable enfrentaría cadena perpetua o una pena de muerte no reversible, por supuesto, Álvaro. Las 7 de la mañana, 36 minutos en este resumen de noticias internacional. Atención que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció su primer discurso ante la nación. Aranceles, inmigración y conflicto, Ucrania, Rusia, temas centrales. El presidente Donald Trump se dirigió al país este martes desde el Congreso, asegurando que los aranceles se enriquecerían a los estadounidenses y defendió sus aranceles recíprocos que entrarán en vigor el 2 de abril. Trump aseguró además durante su discurso que gracias a su política de aranceles, el gobierno de México extraditó a 29 narcotraficantes a Estados Unidos. Entre ellos, lo habíamos anunciado a principios de semana, Álvaro, aquí en el noticiero, que fue pues extraditado Rafael Caro Quintero, capo del cartel de Guadalajara en el estado de Jalisco, así como 2 líderes de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales. Y como un caso nefasto, lamentable, Álvaro, después de haber asistido al discurso, esta es una noticia muy trascendental, Álvaro, después de haber asistido al discurso del presidente Donald Trump en el Congreso, Sylvester Turner,
un destacado demócrata por Texas, falleció repentinamente. Al parecer, el político de 70 años comenzó a sentirse mal mientras caminaba por el túnel Cannon, el cual conecta precisamente al Capitolio con el edificio de oficinas de la Cámara de Representantes en Washington, en el Distrito Columbia. De suerte que una noticia muy nefasta ocurrida precisamente en el momento en que ya terminaba el discurso el discurso a la nación del presidente Trump, Álvaro. Las cosas que pasan. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Hay dos noticias más en este resumen internacional de noticias. Una tiene que ver con el primer ministro de Canadá, que afirma que Trump busca el colapso de la economía y la anexión de su país. La otra es de que Trump ablanda su postura de aranceles impuestos a Canadá y México. César. Así es, el primer ministro canadiense Justin Trudeau afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea imponer aranceles a Canadá para aplicar su economía y que así se le facilite su interés de anexar más fácil a su país. Como ustedes bien saben, el presidente Trump ha tenido mucho interés en tratar de incluir a Canadá como un estado de la Unión Americana, también la cuestión del Canal de Panamá, Groenlandia. Sin embargo, este jueves, ante esta amenaza también de parte del primer ministro de Canadá, ante su reiterada información, él ha dicho que, de una u otra forma, amenazaría también con recortes de electricidad a Washington, a Nueva York y a otros estados aledaños a su país, de imponerse estos aranceles a Canadá. Y sin embargo, Álvaro, este jueves, de manera muy sorpresiva, de último minuto, el presidente Trump postergó por un mes más los nuevos aranceles sobre las importaciones de Canadá y México, una noticia que ha sido muy bien recibida por su homóloga de Canadá, la señora la doctora Claudia Menhaum, así que Ochingham, de suerte que esta situación, crea un alivio para los gobiernos de México y Canadá, y veremos qué va a pasar dentro de un mes, después de estos 30 días transcurridos sobre la aplicación de aranceles que tiene en jaque mate y en vilo y en incertidumbre a toda la comunidad internacional, a todos los países, Álvaro. Las 7 de la mañana, 39 minutos. Recordemos que el presidente de Estados Unidos decretó, eso fue la semana anterior, el inglés como idioma oficial en Estados Unidos. Y el director de lingüística española defiende la importancia del español en Estados Unidos pese a las barreras de Trump, César. Así es decir, como lo has dicho, Álvaro, efectivamente Trump firmó el pasado sábado una orden ejecutiva en la que declaraba el inglés como una lengua oficial de Estados Unidos, un título que, nunca ha existido en la historia de la nación norteamericana. En este momento se están realizando asambleas, protestas, tratando de incluir algunos proyectos en rechazo a esta medida que ha ejecutado y ha impuesto el presidente Trump en relación al idioma oficial inglés, como aquí en Estados Unidos. Venta de puertos hongkoneses en el área del Canal de Panamá. Y hay una pregunta, César. ¿Fin de la crisis con Trump? Así parece que esto ha alivianado un poco, ha suavizado un poco la tensión entre Panamá y Estados Unidos y ese asunto precisamente de la posible adquisición del Canal de Panamá. Y es que el grupo de Hong Kong, el CK Hutchison, ha anunciado un acuerdo para vender al consorcio BlackRock. Es un grupo, Álvaro, liderado por una empresa de inversión precisamente de Estados Unidos, donde adquiriría el 90% de la sociedad propietaria de sus dos puertos en el área del Canal de Panamá. La estrategia se cataloga, es catalogada más bien, es vista por expertos como un buen procedimiento para el país centroamericano después de meses de amenazas, el reitero, del presidente estadounidense Donald Trump, por la supuesta influencia e interés china en la vía rechazada precisamente por el gobierno panameño. El gobierno panameño dice definitivamente que esto no se haría, que el canal nunca pasaría a manos del gobierno norteamericano. Esto en Medio Oriente, ¿no? Es la noticia que tiene que ver ya con el Medio Oriente también. Así es, Álvaro. Como ustedes bien saben, recientemente el presidente de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, estuvo en la Casa Blanca y efectivamente el presidente pidió a su homólogo estadounidense Donald Trump durante el discurso a la nación el pasado martes que aclare de forma oficial si ha decidido interrumpir el envío de armamento a Ucrania ante rumores de la suspensión de más envío de material bélico. Debemos tener en cuenta que
La mayor parte de armamento bélico, de armas, es proveído por Estados Unidos a Ucrania en esta lucha contra Rusia, una lucha que ha dejado muchísima destrucción, muchos muertos en esta región de Ucrania, perteneciente a la antigua ex Unión Soviética. Y aunque en primera instancia Zelensky se negó a firmar un acuerdo para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, ahora está dispuesto a firmar después de consultas en Londres. Estuvo, una vez que fue prácticamente expulsado Álvaro de la Casa Blanca, con toda su comitiva, se dirigió a Londres, tuvo reuniones con Macron y con otros líderes de Europa, de Francia, repito, de Londres, y bueno, salió a la conclusión de que debe firmar el acuerdo. Ahora hay incertidumbre cuándo regresará precisamente el presidente de Ucrania a la Casa Blanca para finiquitar este asunto y poner fin a esta guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, señor. Zelensky pues pidiendo a Estados Unidos que aclare de forma oficial si ha dejado de enviar armas a Ucrania. Otra noticia, César, en Medio Oriente, rinden el último adiós para despedir a uno de los rehenes muertos en la Franja de Gaza. Y cientos de personas salieron este miércoles a las calles de Israel para despedir a Omar Yahamali, uno de los israelíes secuestrados en los ataques de Hamas del 7 de octubre del 2023. Ya han pasado 2 años después de estos secuestros, y que murió precisamente en cautiverio en la Franja de Gaza mientras se hacían negociaciones para la liberación de los rehenes. Su cuerpo fue liberado en Gaza junto a los cadáveres de Shalom Mansur, de Isik El Garat y de Taza Haidan, en el último canje de secuestrados por presos palestinos en cárceles de Israel de la primera fase de la tregua. La segunda fase, que incluye la liberación del resto de cautivos vivos en la franja y la retirada total del ejército israelí del enclave, debería ya haber comenzado precisamente este domingo, en 2 días, para suavizar una situación en el Medio Oriente, pero su implementación está en el aire después de que las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas se han estancado. Precisamente esta madrugada el presidente de Estados Unidos fue muy enfático y advirtió, Álvaro, esto fue una noticia de último minuto, le advirtió al grupo, entre comillas, terrorista Hamas, que debe cesar el fuego, o sino que las consecuencias serán muy devastadoras para esta agrupación que está luchando en contra de Israel y luchando por los intereses de los palestinos en esta región del Medio Oriente, Álvaro. Este es el resumen de noticias directamente desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Cuando son las 7 de la mañana, 44 minutos, hay una noticia que es noticia curiosa también hoy aquí en el informativo del Eje Cafetero, y entre otras cosas positiva, porque niño secuestrado en Atlanta hace 7 años aparece sano y salvo afuera de una casa en venta. Sí, bueno, yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de ver el caso televisivo de Misterios sin resolver, Unsolved Mysteries, y efectivamente es que la policía de Georgia ha anunciado aquí que el caso de secuestro que aparece en la serie, repito, estadounidense de Unsolved Mysteries, Misterios sin resolver, de Netflix, ha llegado a su final después de más de 7 años de divulgación e investigación. El miércoles las autoridades aseguraron que el joven de 14 años, Abdul Aziz Khan, que había desaparecido desde noviembre del 2017, fue encontrado con su madre, Rabia Khalid, de 40 años, quien supuestamente la secuestró aquí en Atlanta, Georgia. Tanto Khalid como otro sospechoso fueron arrestados y se les impuso una fianza de $1 millón para cada una de las personas implicadas, Álvaro. Así es. Y oigan esto, las cosas que pasan, Dios mío. Juez de Sudáfrica niega fianza a madre después de que supuestamente vendiera a su hijo. Qué horror, ¿eh? Vendiera a su hijo a solo 6 meses de haber nacido. Y así es, Álvaro. Hablando de desapariciones, la madre de una niña de 6 años que desapareció hace más de 1 año en Sudáfrica ha sido acusada supuestamente de organizar su secuestro. Kelly Smith, su novia Jaquen Apolis y su amigo Steven Van Ryn fueron arrestados después de que la hija de Smith, Jocelyn, desapareciera fuera de su casa en Sarada Bay, que es una región cerca de Ciudad del Cabo, allá en Sudáfrica. Esto ocurrió en febrero del año pasado. Caso que alcanzó notoriedad a nivel nacional por la estrategia y el planteamiento que hacía precisamente la madre sobre esta situación de su primogénito. El juicio tendrá lugar del 3 al 28 de marzo en el Centro Polivalente de Saranda, que ha sido
reutilizado específicamente, únicamente para deliberar, para llevar a cabo y finiquitar este caso, muy asombroso allá en Sudáfrica, Álvaro. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Este es el informativo del Eje Cafetero con el resumen internacional de noticias. Informe gubernamental señala que cientos de menores de edad fueron reclutados en 2024 en Colombia por los grupos armados. Así es, la Defensoría del Pueblo de Colombia está revelando que al menos 463 menores de edad fueron reclutados el año pasado por los grupos armados ilegales en Colombia, una cifra que no corresponde a la totalidad de los casos registrados en nuestro país, Colombia, ocurridos porque el registro o el subregistro parece que es mucho más alto. Este organismo detalló que del total de niños, niñas y adolescentes reclutados en 2024, el año pasado en Colombia, es una cifra que no corresponde a la totalidad de los casos y que de 230 de ellos pertenecen a comunidades indígenas, 30 son afrocolombianos, mientras que 133 no se reconocen en ningún grupo étnico y de 67 no hay información. La situación parlamentaria es particularmente grave en el departamento del Cauca, sureste, donde fueron registrados 325 de los 463 casos de reclutamiento, Álvaro. Hay conmoción en Ecuador. Un periodista murió en un ataque armado en medio de la violencia narco. La Fundación Andina para Observación y Estudio de Medios, conocida, Álvaro, también como Fundamedios del Ecuador, país vecino de Colombia, revela que este martes el periodista ecuatoriano Patricio Aguilar, director del periódico El Libertador de la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza, repito, con Colombia, fue asesinado a tiros dentro de su vivienda. Esmeraldas, hay que reconocer, hay que tener en cuenta geográficamente que es una de las provincias más afectadas por la violencia en Ecuador, país cuyo presidente Daniel Noboa declaró en enero del 2024 el conflicto armado interno contra las bandas criminales a las que pasó a llamar terroristas. Esto ocurre en Ecuador, que ahora ha sido catalogado, Álvaro, como ustedes bien saben, una nación terrorista, una nación de mucho narcotráfico, de droga que iría camino hacia Estados Unidos, Europa, Álvaro. Y de Ecuador nos vamos a Buenos Aires en este resumen internacional de noticias. Un corte de energía en Buenos Aires deja a más de 600.000 clientes sin electricidad. Y por segunda vez en menos de 24 horas, un corte de fluido eléctrico en Buenos Aires dejó a cientos de miles de clientes sin energía, apagando los semáforos, dejando a cientos de pasajeros del metro varados. El corte de energía se origina ante una situación bastante caótica de una ola de calor sin precedentes en Buenos Aires, que aumentó el uso de electricidad, causando una deficiencia en las distintas subestaciones de la capital argentina. Esto ha causado un caos, un retraso en la cuestión de pasajeros que van a sus trabajos en menos de 24 horas en este país, allá en el Cono Sur, Álvaro. Y pasemos a Brasil. El tradicional carnaval de Río, bajo un ambiente de fiestas callejeras, desfiles de samba y llamativos bailes de carnaval en Brasil. Imagino que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de asistir a este carnaval, Álvaro, Fermín, amigos oyentes, y así es la situación. La escuela de samba Beija Flor ha sido coronada ganadora de la famosa competencia del tradicional desfile del Carnaval de Río de Janeiro. Miles de personas se reunieron en el gigantesco estadio Sambadrome de la ciudad para ver a las 12 mejores escuelas de samba luchar por el título de este año. Beija Flor fue coronada ganador el miércoles por 15ª vez, superando por poco a Grande Río, que ocupa el segundo lugar. Esto ocurre allá en Río de Janeiro, en este tradicional ambiente, Álvaro, del carnaval, que supuestamente comienza una semana antes de la Semana Santa, particularmente en una festividad que es, atendida por miles de turistas, millones de turistas de todo el mundo a este país suramericano, a Brasil. Son las 7 de la mañana, 51 minutos. Atención, nuevo vuelo de prueba de cohete Starship termina en una explosión para SpaceX, César. Y esto ocurrió anoche precisamente de forma sorpresiva, a escasos 2 meses después de que una explosión dejó caer escombros en llamas sobre Turcas y Caicos. SpaceX, que es liderada precisamente por el multimillonario Elon Musk,
lanzó este jueves otro enorme cohete, el Starship, pero bueno, perdió contacto minutos después del vuelo de prueba mientras la nave espacial se desintegraba en una caída descontrolada. Yo veía imágenes en esta mañana, muy temprano, hace como unos 35 minutos de la explosión de las imágenes registradas, el firmamento completamente lleno de muchas luces, de muchas partículas de este cohete. El cohete, que tiene una longitud de 123 metros, que es equivalente a 403 pies, despegó de Texas, del estado de Texas, poco antes del atardecer. SpaceX logró recuperar la primera etapa del cohete en la plataforma con enormes brazos mecánicos, pero los motores de la nave espacial en la parte superior comenzaron a apagarse mientras se dirigía hacia el este, en la que se suponía que sería una entrada controlada sobre el Océano Índico. Otra pérdida para Elon Musk, para SpaceX, en relación a estas naves espaciales que, bueno, con miras a ser ya tripuladas para llevar turistas al espacio, Álvaro. ¿Cómo le parece? Bueno, vamos a información deportiva también, ya terminando el resumen de noticias internacional en el informativo del Eje Cafetero. Madonna brinda concierto y cerró su gira de celebración de una manera épica en Brasil. Además de deportiva, tiene que ver con farándula también. Y recordamos a Madonna en los tiempos del siglo pasado, Álvaro, así es. Madonna dio un concierto gratuito en Río de Janeiro el sábado por la noche, con multitudes de fans que se congregaron en la famosa playa de Copacabana. Es una playa inmensamente hermosa, hemos tenido la oportunidad de observarla y me imagino que ese espectáculo, esa presentación fue fantástica. Ese espectáculo fue pues prácticamente la última parada en la gira de celebración de Madonna, ya de 65 años, celebrando sus 40 años de vida artística. Así que allí se dice que alrededor de más de 1,5 millones de fanáticos asistieron a este gran espectáculo en las playas de Copacabana. Y la FIFA toma una decisión oficial para el Mundial 2026 que jamás había pasado en la historia del fútbol. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha confirmado, óigase bien, que la final de la Copa del Mundo del 2026, organizada en los Estados Unidos, incluirá un espectáculo musical, un espectáculo de farándula de medio tiempo al estilo Super Bowl. Estados Unidos, Canadá y México, como ustedes bien saben, son anfitriones del torneo del próximo año, y el set final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio del 2026. Esto para todos los fanáticos, amigos, amantes del gran fútbol, y particularmente para el amigo Fermín Torregrosa, que le gusta mucho el fútbol y aparte un gran narrador del fútbol. 7 de la mañana, 55 minutos. Otra noticia curiosa aquí en esta información internacional. En el informativo del Eje Cafetero tiene que ver que un hombre que se hacía pasar por representante de un jugador de la NBA supuestamente se tragó joyas de una prestigiosa tienda de Florida. Cosas que pasan, así es, de acuerdo a documentos judiciales. Aquí en Estados Unidos, hombre en el estado de la Florida, que supuestamente, era un impostor, se hacía pasar por representante de un jugador de la NBA, está siendo investigado por tragarse cientos de miles de dólares, óigase bien, en joyas de marca Tiffany, una marca muy reconocida aquí en Estados Unidos. El implicado, quien responde al nombre de Jaitan Helder, de 32 años de edad, ahora se enfrenta a varios cargos, donde según la policía tiene un historial de cometer robos similares, ya que sus registros muestran un arresto por robo en otra tienda de Tiffany en el estado de Texas en el 2022. De suerte que muy amante de tragarse joyas este caballero para poder conseguir dinero fácil. Son las 7 de la mañana, 56 minutos, terminando este resumen de noticias internacional desde Estados Unidos. Sindicato de peloteros de las mayores y agencia de Bad Bunny acuerdan desestimar demanda. La firma de representación deportiva de Bad Bunny y la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas presentaron el jueves un acuerdo para desestimar una demanda interpuesta contra el sindicato. La agencia de Bad Bunny había considerado ilegales las sanciones que le impuso la agrupación gremial por incentivos inapropiados supuestamente ofrecidos. Esto ocurre precisamente ahora en que las Grandes Ligas mantienen el liderazgo aquí en cuanto a uno de los deportes favoritos en los Estados Unidos junto al básquetbol,
al balompié y a otras ramas deportivas que realmente están siendo llevadas a cabo con el objeto de mantener muy atentos a esta dinámica en Estados Unidos, donde estamos afrontando una situación caótica, difícil, de incertidumbre ante todos estos cambios políticos. De suerte que se nos acerca el fin de semana, Álvaro, y habrá muchos deportes, muchas cosas interesantes. Y yo quisiera también aprovechar, ya que llegamos al fin de semana, para cerrar, Álvaro, con una gran frase de reflexión. Una frase precisamente de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura de 1982, quien decía en sus escritos, que dejó plasmado una frase interesante: ninguna aventura de la imaginación tiene más valor literario que el más insignificante episodio de la vida cotidiana, refiriéndose precisamente, a pesar de que todo lo que podemos imaginar es la realidad, lo que hace y enriquece una gran historia, la historia de todos los seres humanos habitables en este planeta Tierra, Álvaro. Bueno, en redes sociales nos dice Mario Alberto Mesa desde Pereira, Colombia, capital del eje cafetero. Miriam Ramírez escribe: bien por cubrimiento de noticias, fiel exterior por don César Augusto, alternando con Fermín y Álvaro acá en Perú. También oramos por el sumo pontífice. Feliz día. Wilford Lieberman Rodríguez dice: escuchando la actualidad mundial desde Bogotá. Saludo pues para todos los que están conectados en redes sociales con nosotros a esta hora de la mañana en el informativo del eje cafetero. Así hemos pasado con este resumen de noticias internacional directamente desde Atlanta, Georgia, con César Augusto Orozco Ramírez, director de medios internacionales. César, muchas gracias y le deseamos un feliz fin de semana. Saludamos a toda la gran audiencia a nivel mundial, en Italia, en Londres, en España, en Colombia, Wilford Rodríguez, Miriam Bermúdez, a todos los integrantes de esta gran audiencia de Qué Buena Dos Quebradas, y a ustedes también reiterados un exitoso y maravilloso fin de semana lleno de muchas bendiciones y de mucha prosperidad, Álvaro. Hasta entonces. Muchas gracias, César. Felicidades igualmente. Son las 7 de la mañana, 5.